La ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, con el fin de que el hombre tuviera una responsabilidad para con Dios y para consigo mismo. Pero esta misma ley, aunque no garantizaba vida para nadie, iba a ser la encargada de conducirnos hacia la gracia divina, representada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy presentamos el tema, la ley y la gracia. Para el desarrollo de este estudio, vamos a tomar el respaldo bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice así: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta aquí la cita. Cuando salimos de las tinieblas a la luz, o sea, cuando nos convertimos a Cristo, se nos enseñó que después de haber pasado por el proceso del nuevo nacimiento, ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque nosotros desconocíamos los estatutos de la ley de Dios, siempre fue motivo de gozo el saber que éramos salvos por creer en Cristo solamente. Pues cuando se trata de la salvación, las obras no hacen falta porque Dios no las exige. Y el apóstol Pablo nos describe en forma clara lo que estamos exponiendo cuando nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, versículo 8. Es natural que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno es saber que cuando la Biblia habla de ley, se refiere a la ley de Dios, la cual fue dada primeramente a Moisés, y éste a su vez la dio a conocer al pueblo de Israel, e Israel tenía que darla a conocer al mundo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué era tan necesario que Dios diera una ley, la cual no estaba capacitada para salvar a nadie? Hay varias razones, y en primer lugar, que la ley iba a dar a conocer la santidad de Dios, porque la ley es santa, nos dice Romanos 7:12. En segundo lugar, que la ley nos iba a revelar el pecado en el cual nosotros vivíamos, y para el caso, el apóstol Pablo no sabía que él era un pecador, pero después de su conversión, reconoció que la ley lo acusaba como tal. Romanos 7, versículo 7. Y no solamente lo reconoció, sino que se colocó como el primero en la lista de todos los pecadores. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y al igual que Pablo, todos nosotros tenemos que admitir que la santa ley de Dios nos acusa como personas que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esto quiere decir que conforme a la ley, estamos cercados. No hay salida, porque la ley acusa pero no defiende. La ley castiga al malo pero no premia al que se porta bien. La ley mata pero no da vida. En fin, la ley no tiene compasión para nadie. Pero no todo está perdido, porque en tercer lugar, la ley hace su mejor papel al conducirnos a Cristo, el cual es la gracia de Dios para todo el mundo, según Gálatas 3:24. Con esta declaración podríamos decir que la ley llega hasta el Gólgota, de allí no pasa, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y conforme al pecado, por el cual nos acusaba la ley, Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La venida de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo de carne era muy importante, porque la ley, aunque santa, era incapaz de transformarnos de hijos de ira a hijos de Dios, lo cual Cristo lo hizo en una forma perfecta. La gracia puede aparecer como algo incomprensible para muchos, porque no se trata de un pago, ni de un premio donde no caben las virtudes de los hombres. En la gracia no valen las obras que la persona haga. Aquí solamente caben el amor y la misericordia de Dios. Ahora, veamos el papel que hacía la ley en el Antiguo Testamento, la cual Dios entregó a Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto. Esta ley tenía que ser obedecida. De lo contrario, todo aquel que violaba la ley era sentenciado con la pena máxima, o sea, la muerte. Hebreos 10:28.
Para algunos, los mandamientos de la ley eran una carga, porque restringía sus malas acciones, pero para los justos y obedientes, la ley era una bendición, porque además de protegerlos contra los malos, no les implicaba ningún castigo, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Con la ley terrenal tenemos un ejemplo. Si un día el Congreso Nacional emitiera un decreto que a un asesino le caerían 100 años de cárcel por un asesinato cometido, yo estoy seguro que a usted no le quitaría el sueño ese decreto, por el hecho de que usted no está pensando en matar a nadie. Recuerde que ese decreto sería para los asesinos, no para la gente honrada y honesta. Tenemos que admitir que la gente honrada respeta la ley, pero los que la violan, es la misma ley quien se encarga de castigarlos duramente. Ahora es bueno aclarar algo, y es que la Biblia dice que cuando no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Veamos el caso de Lot, el sobrino de Abraham, que cuando los ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra, Lot habitó en un monte cercano, y se refugió en una cueva con sus 2 hijas, las cuales, estando en ese lugar, concibieron de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo, y le puso por nombre Moab, padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Amón, padre de los amonitas. Este acto cometido por Lot con sus hijas es considerado como un grave pecado y un gran delito en cualquier país del mundo. Sin embargo, Lot no fue castigado, y aún más, el Nuevo Testamento le da a Lot el título de justo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. La razón por la cual Lot no recibió castigo es porque la ley no había sido dada. Pero si Lot hubiese vivido en el tiempo de Moisés y cometido ese mismo acto, hubiera muerto junto con sus 2 hijas. Levíticos 19, versículo 29. Y aquí tenemos que admitir que Lot cometió pecado, pero lo que lo salva a Lot es que no había ley que lo condenara, como nos dice el apóstol Pablo, que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. En otras palabras, el pecado sin ley permanece muerto, pero cuando la ley aparece, el pecado cobra vida, o sea que la persona no sabe que es pecadora si la ley no se lo dice. Y volvemos a citar a Pablo cuando dice que él conoció el pecado por medio de la ley, y no supiera que la codicia es un pecado si la ley no lo dijera. Romanos 7, versículo 7. Esa es la razón por la cual en el mundo nadie se considera pecador, y la palabra pecado casi nadie la menciona. Pero cuando nos convertimos al Evangelio, entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, no solamente le aplastó la cabeza al diablo y derrotó al reino de las tinieblas, sino que también a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aunque vamos a aclarar que por el hecho de que una persona desconozca la santa ley de Dios, no por eso dejará de ser condenada, porque el pecado en sí, ya sea que esté cubierto o al descubierto, siempre causa la muerte y la condenación a la persona que lo comete. La palabra de Dios es categórica en este sentido, cuando nos dice que Dios no hace acepción para con nadie, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículos 11 y 12. Y continuando con la exposición sobre la ley, diremos que esta está clasificada en 4 ramas que son las siguientes: la ley moral, la ley civil, la ley de purificación y la ley ceremonial. Y es bueno conocer cuáles de estas ramas están vigentes y cuáles no están vigentes. Y en primer lugar vamos a mencionar la ley moral, la cual Dios entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, conteniendo los 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, 8 de ellos empiezan con una prohibición.